a esta conferencia, donde tenemos como invitado al doctor Antonio Bolañes. El doctor Antonio Bolañes, con más de 28 años de convertido al cristianismo, a los 17 años comenzó sus estudios teológicos y también universitarios, especializándose en el tema de la escatología. Estudios que cursó en algunos países, como fue en el caso de Europa, finalizándolos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. El doctor Antonio Bolañes también se desempeñó como asesor de las Naciones Unidas y actualmente es conferenciante e imparte cátedras internacionalmente en seminarios, universidades y diversas instituciones cristianas. Con nosotros el doctor Antonio Bolañes. Vamos a dar la bienvenida. Bien, hermano, Dios les bendiga en esta tarde. Una bendición, un privilegio estar y iniciar esta noche una conferencia no tanto escatológica, pero sí tiene que ver con la escatología, porque la escatología es la que se mete en todos los temas profundos, lo que tiene que ver con la eternidad, lo que tiene que ver con el mundo de los espíritus, lo que tiene que ver con el cielo, infierno. Así es que, aunque hablemos de idolatría, es parte de la escatología también. Esta noche es de gran importancia para nuestro ministerio, Bolañes Ministry. Vamos rápidamente a prepararnos para la palabra del Señor, y el tema que vamos a agarrar es un tema apropiado para mexicano, involucra 100% esta conferencia a México y, por supuesto, toda América Latina. Aquí vamos a tener momentos de decir verdades que en algunos momentos posiblemente a muchos de los que van a ver esta conferencia en DVD los va a incomodar por algún momento, pero en cierta ocasión estaba en una conferencia en una radio en la ciudad de Houston, Texas, y en aquella conferencia me pasaron con una de las oyentes que pidió hablar conmigo vía teléfono. La señora estaba sumamente molesta, era mexicana, y estaba muy molesta porque habíamos hablado en aquella entrevista sobre la misteriosa Guadalupe en México. En aquel momento, mientras la señora estaba muy alterada, después que se calmó un poquito, yo le dije, yo quiero hacerle solamente una observación y quiero que usted me conteste después de esa observación. Le dije, hay dos formas de escuchar una verdad. Esas dos formas es irreversible, cualquiera de las dos usted tendrá que escucharla. La verdad, escuchar la verdad cuando se muera y tenerla que escuchar en el infierno. El problema es que una vez que se conoce la verdad estando en el infierno, no existe la más mínima posibilidad de arrepentirse y salir de ese lugar. La segunda es escuchar la verdad ahora mientras está viva. Aunque esa verdad, ahora que está viva, le va a doler, le va a tocar hasta lo más profundo de su corazón, de sus raíces religiosas, aún con todo y eso, es mejor que le duela esa verdad, escuchar esa verdad ahora que está viva, porque al menos tiene la oportunidad de arrepentirse y evitar ir al infierno. Ahora mi pregunta para usted le dije, ¿cuál de las dos verdades quiere escuchar usted? ¿La verdad hasta que se muera y esté en el infierno cuando ya no habrá ninguna posibilidad? ¿O escuchar la verdad ahora en que le moleste y le duela? Ella me dijo, ahora me pusiste en un serio problema. Yo le dije, me gustaría su respuesta, y ella dijo, pues bueno, hijo, ni modo, dígame la verdad aunque me duela. Ahora, prefiero ahora y no escucharla después que estoy muerto. Y eso es cierto, escuchar la verdad a veces nos duele, es duro y a muchos nos molesta, pero Jesucristo dijo que solo la verdad nos podrá hacer libre. Solo escuchando la verdad nos puede hacer libre. El conocimiento de la verdad nos lleva a quitarnos la venda que tenemos en los ojos. El conocimiento de la verdad nos lleva a despojarnos de la ignorancia. La ignorancia como consecuencia lleva la superstición. De tal manera que hoy en día tenemos millones de personas supersticiosas, porque lamentablemente y tristemente se niegan a escuchar la verdad. Y solo la verdad les puede quitar esa venda. Escuchemos la palabra del Señor
Antes quiero leer 2 pasajes y después vamos a tener aquí al frente otros pasajes de la Biblia del tema que vamos a tocar específicamente. En Proverbios, capítulo 14, y solamente un solo pasaje, el versículo 12, dice la siguiente palabra del Señor en estas palabras. Dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y en San Juan capítulo 14 y el versículo 6 está otra palabra, otra declaración profunda y una declaración totalmente poderosa en la convicción, en la creencia del cristianismo. Ese pasaje es aborrecido por el ecuménico. De hecho, los ecumenistas jamás citan ese pasaje de San Juan capítulo 14 y el versículo 6. Jamás lo citan. ¿Por qué? Porque el movimiento ecuménico trata de enseñar que al fin y al cabo todos los caminos, es decir, todas las religiones llevan a Dios. Sin embargo, primeramente Salomón dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que el final puede ser catastrófico, puede ser consecuencias eternales e irreversibles completamente, o sea, ya no hay forma de regresar atrás. Y el contexto de ese pasaje de Salomón precisamente es San Juan capítulo 14 y el versículo 6. Todo evangélico debe de saberse de memoria ese pasaje. Todo evangélico debe de saberse de memoria ese pasaje. Jesús dice esta palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escuche bien, testigo de Jehová, católicos, mormones, budistas, islámicos, escuchen bien esta declaración de Jesús, porque la está diciendo Jesús. Es Jesús quien la está diciendo. Él dice: nadie viene al Padre. Es decir, nadie puede llegar a Dios. Así sea una religión riquísima en aspectos culturales, en historia, en tantas cosas que se puede hablar, con todas las cosas. Así puede ser el Islam, que tiene una preciosidad de cuestiones culturales que tenemos que aceptar, sus pinturas, sus mezquitas, son todas unas joyas arquitectónicas, sus historias matemáticas y una serie de cosas. Con toda la riqueza que tenga el Islam, hay una palabra poderosa de Jesús, que Él dice: nadie puede venir al Padre, es decir, Dios. Nadie puede venir a Dios si no es por medio de Jesús. Jesús es la única alternativa, el único camino, la única verdad, la única forma de vida. Es decir, no existe la posibilidad en este pasaje, y quiero que se preparen para decirlo de nuevo ustedes en voz alta, cuando le diga que se preparen, porque con este pasaje no existe la más mínima posibilidad de encontrar otro redentor que no sea Jesucristo. E inclusive, con todo respeto para los líderes de la Iglesia Católica, con todo respeto a los líderes de la Iglesia Católica, este pasaje los deja totalmente sin arma a ellos, porque múltiples de veces los líderes de la Iglesia Católica a nivel universal tratan de poner a María como co-redentora, pero este pasaje definitivamente no da la más mínima posibilidad de que exista otra posibilidad de alguien co-redentor con el Señor Jesucristo. El pasaje es claro. Leámoslo de nuevo en voz alta, San Juan 14:6. Díganos en voz alta. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ven? Con este pasaje vamos a iniciar esta noche un tema sumamente importantísimo para el pueblo católico mexicano y por ende América Latina. Nos guste o no nos guste al resto de los latinoamericanos, estoy hablando en este momento para miles de latinoamericanos que no son mexicanos, pero que están viendo este estudio. Por más que no nos guste el resto de los latinoamericanos, México es un país que tiene tremenda influencia, una profunda influencia en el resto de la cultura latinoamericana.
La influencia de México en el resto de América Latina es tan poderosa en la música, en las novelas, en la literatura. Tiene una influencia descomunal y indiscutiblemente en cuanto a la religión católica. Lo que suceda en México repercute en el resto de Latinoamérica. Algunos se han atrevido a decir que México es la pequeña Roma del continente americano. México, dijo una vez este señor Juan Pablo II, México siempre México, dando a entender que México es un país ultracatólico. Pero esta religión católica que tanto orgullo siente el mexicano, vamos a poner un poquito las barbas en remojo directamente. ¿Hasta qué punto al pueblo mexicano y por ende a América Latina le han dicho toda la verdad de quién se trata, de quién es el Vaticano? Lamentablemente, múltiples de millones de tanto mexicanos como de latinos que han estudiado en una universidad, ineludiblemente han escuchado a los profesores de historia y han escuchado la historia de quién es el Vaticano. Y con todo y eso, no se les ha podido caer la venda. ¿Por qué? Porque aunque nos digan una verdad, si esa verdad no va con el poder del Espíritu Santo, va a ser difícil que se nos caiga la venda de los ojos. Sobre todo cuando se trata de cuestiones espirituales. En el caso de la filosofía católica, si le podemos llamar filosofía, porque la palabra filosofía es tan poderosa porque la filosofía va directamente a la mente, no va tanto al corazón ni va tanto al alma, sino que va directamente a la mente, domina, captura la mente completamente. Y entonces, si esa filosofía la combinan con cuestiones espirituales, sobre todo cuestiones espirituales del mundo de las tinieblas, es imposible que una persona, así sea médico, así sea doctor, así sea el presidente de los mexicanos, por más que escuche a un profesor en la universidad, escuchando todas las verdades de quién es el Vaticano, con todo y eso, no puede ver más allá de la venda que tiene. Esa venda, por cuestiones filosóficas y fuerzas espirituales de la tiniebla, lo cega de tal magnitud que aún escuchando no se puede liberar de ese dominio que tiene en la mente, a menos que sea a través de la palabra que es la Sagrada Escritura. En cierta ocasión dice el libro de los Hebreos, porque la palabra es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Es solamente con la palabra lo que podemos llegar a conocer la liberación completa y por ende llegar a una verdad profunda de Dios, solo por medio de la palabra, no por cuestiones religiosas. Las religiones nos pueden decir verdades, pero no pueden liberarnos. La palabra de Dios nos dice verdades y nos puede liberar por completo. Jesús dijo en cierta ocasión, mis palabras son espíritu y dan vida. O sea, esa palabra que tiene vida. En cierta ocasión Jesucristo dijo, escudriñen ustedes las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Pues son ellas las que nos dan. Pues es en ella en que encontramos la vida eterna. San Juan capítulo 5, versículo 39. Y bajo este análisis vamos a analizar un poco de historia sobre la Iglesia Católica. No vamos a profundizar en este tema. Tengo un tema indiscutiblemente que se llama Crisis en la Iglesia Católica. Hablo bastante ahí y no voy a profundizar tanto sobre el Vaticano. Más que todo me voy a centralizar en la historia, en el papel que ha jugado la Iglesia Católica en México y por ende el tema que es esta noche, el mito guadalupano. ¿Quién es Guadalupe? ¿Cómo llegó Guadalupe? ¿De dónde viene el trasfondo? ¿Cómo aparecieron las famosas vírgenes en la Iglesia Católica? ¿Por qué? Son parte de las interrogantes que vamos a tener. ¿Por qué en la Iglesia Católica se le da más importancia a las famosas vírgenes que al propio Señor Dios Todopoderoso y que al propio Señor Jesucristo? E inclusive, como ustedes van a ver en múltiples de las imágenes, siempre a Jesús se le presenta únicamente como un pequeño niño y no como el Dios Todopoderoso. Un pequeño niño que necesita de estar en los brazos de aquella mujer y que necesita estar protegido por aquella mujer. Esa es la imagen que nos da la Iglesia Católica de Jesús, de un niño que necesita más bien
cuando tiene que ser todo lo contrario. Sabemos que Jesucristo es el mismo Dios todopoderoso, por supuestamente. Entonces, pero la imagen de estas vírgenes que nos dan es hacer creer que estas vírgenes son superiores, son mayores en rango y en todo, aunque no se dice abiertamente, pero en la manera de adoración y de exaltación que se le da, las hacen ver más importante que Dios mismo y más importante que el propio Señor Jesucristo, que al fin y al cabo es el mismo Dios hecho carne y que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver, esta historia, dónde aparecen, cómo vienen estas vírgenes, de dónde viene el trasfondo de estas vírgenes y cómo es que la Iglesia Católica se desvía totalmente de toda verdad y cae dentro de las prácticas del paganismo. Vamos a leer algunos pasajes como para poder entender eso tenemos que ver rápidamente, en una forma rápidamente, el espíritu de la idolatría. Cómo el pueblo de Israel batalló y peleó duro con ese espíritu de idolatría. Es fuerte, es un espíritu abominable. El Señor aborrece, pero aborrece con odio al espíritu de idolatría. El espíritu de idolatría está compuesto por varios principados de demonios. Estoy preparando un estudio exclusivo que se llama el falso profeta, y en él se concentran varios principados de demonios sobre este espíritu falso profeta, que es el mismo espíritu de idolatría. Opera el principado de demonio de narcotráfico, el principado de demonio de hechicería y por supuesto la multitud de demonios que están a las órdenes de este principado de idolatría, de alucinaciones, de fenómenos que se aparecen y todo esto como parte de ese gran engaño. Veamos algunos pasajes donde el pueblo de Israel batalló y la razón que lo dijimos al comienzo es porque este es un espíritu que actúa con filosofía y dominio espiritual, de fuerza espiritual de las tinieblas. Entonces es duro batallar, es duro. Hay múltiples de hermanos evangélicos que tienen años, pero años de convertido al cristianismo y todavía tienen serios problemas de idolatría en su corazón. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? En el momento que aparece un manipulador, un engañador, un falso profeta, supuestamente haciendo milagros, salen a churro los evangélicos detrás de él. Esos son parte del espíritu que vienen arrastrando a la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica los espíritus les hace creer a la gente en que anden buscando milagros. Entonces el católico nunca se sacia de andar buscando milagros, todo el tiempo está buscando milagros, como parte del engaño de estos espíritus. La palabra de Dios nunca nos enseña a andar buscando milagros. Es más, nunca encontramos un pasaje donde Dios le diga a su pueblo que vaya a buscar las señales, que vaya a buscar los milagros, sino todo lo contrario. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16 y el versículo 15 en adelante dice: por tanto, id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y luego dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Es decir, nosotros, los verdaderos evangélicos, el verdadero cristiano, el que se ha convertido de veras en Señor Jesucristo, no tiene por qué andar buscando milagros. Los milagros lo van a seguir a usted. Eso es lo que dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Note, no está haciendo un paréntesis como llamando a un super evangelista, a un super apóstol, a un super profeta, a un super ungido y que hay que acercarse a él, tocar el mantito de él para poder recibir el milagro. Todo eso son síntomas del espíritu de idolatría de la Iglesia Católica que se viene atrayendo. Por eso hoy dije que los evangélicos tienen que ser un espíritu tan abominable como que el pueblo judío toda la vida batalló con ese espíritu, y tantos miles de evangélicos convertidos, hasta con 20 años de convertidos, todavía batallan con ese espíritu. Y si no tocan el saquito del pastor ungido, si no tocan la corbatita del pastor ungido, si no agarran el aceitito de la santa unción, sienten que no van a ser sanos. Todas esas cuestiones son síntomas de ese rasgo de posesión espiritual de la idolatría. O sea, es un demonio fuertísimo, duro. Y el pueblo de Israel batalló toda su vida con este problema. Y Dios siempre hablándole a su pueblo, advirtiéndole a su pueblo. Veamos a ver algunos pasajes que tengo aquí inmediatamente. Aquí este es el fenómeno que vamos a ver. Aquí van a haber sorpresas impresionantes. Pero por ahora, prepárese aquí. Vas a pasarlo rápido sin la flecha porque no quiero que se ponga después.
aquí va a haber sorpresa. Vuélvela de nuevo y van a haber sorpresas tremendas sobre Guadalupe. Se van a dar cuenta, regresan un momentito rápido a Guadalupe. Se van a dar cuenta ustedes de algo sumamente sorprendente en esta imagen. Se van a dar cuenta de cosas sorprendentes. Y se van a dar cuenta que la Guadalupe mexicana y la famosa Guadalupe española son totalmente diferentes la una de la otra, aunque las dos son sumamente misteriosas y las dos tienen trasfondo profundamente oscuro y las dos tienen trasfondo desde antes del cristianismo. Las dos famosas imágenes, la Guadalupe mexicana y la famosa Guadalupe española. Vamos a hablar en este tema ahora de esa manera. Y vamos rápidamente al pasaje de la palabra del Señor. Dice, y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás, dice el apóstol San Pablo, se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Sigamos con otro pasaje que quiero llegarle. Antes digo, está hablando el apóstol San Pablo, antes digo que aquellos que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí está hablando 1 de Corintios 10, 20 al 21, para que tomen datos específicos directamente. Sigamos. Y aquí, cuando el Señor está hablando con su pueblo de Israel, el Señor siempre advirtió una y otra vez a su pueblo de Israel. Y uno no se puede explicar cómo es posible que los judíos vieron al Dios poderoso haciendo milagros extraordinarios, abriendo el mar rojo, haciendo las 10 plagas en Egipto, dándoles aguas del desierto, mandándole las nubes en el día para sofocarles el calor. Tantos milagros extraordinarios que el pueblo de Israel vio del Dios Todopoderoso. Constantemente el pueblo estaba cayendo, arrastrado, seducido por este espíritu de idolatría. ¿Se da cuenta? Es un espíritu fuertísimo en esa manera. Cuando el pueblo de Israel está a punto, pero a punto de entrar a la tierra prometida, está el general Josué, está Caleb y por supuesto está Moisés, que ya está dando las últimas palabras para despedir al pueblo de Israel. Ya saben ustedes que Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida, pero sí se le permite ver la tierra prometida. Él va a pasar a la presencia del Señor y antes de pasar, él da una palabra bajo el poder de Dios de advertencia fuertísima a su pueblo de Israel. Él sabe que cuando el pueblo de Israel traspase el río Jordán, va a encontrar una tierra cuyos moradores de esa tierra son paganos que acostumbran toda clase de práctica de los diferentes deidades espirituales. Veamos a ver la palabra aquí. No hay necesidad, creo que estén apagando la luz, es suficiente, tenemos buena vista. Veamos a ver lo que dice aquí. Deuteronomio 18, 9, 12. Dios le dice, antes que el pueblo entre a la tierra prometida, le dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, oiga bien qué interesante, ni agorero, ni sartílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y esto es muy sumamente importante, porque dentro de la religión católica, universalmente hablamos, se exalta en gran manera, en una manera súper poderosa, la consulta de los muertos. ¿Y cómo? Muy sencillo, se lo meten muy disfrazado con la palabra santo. Averigua quiénes son los santos en la iglesia católica. Todos son muertos, todos son personas muertas. Muchos de ellos, algunos ni existieron en historia, como el caso del indio Juan Diego que vamos a ver más adelante. Otros supuestos santos en su vida real, cuando vivieron, fue muy cuestionada. Y aunque haya sido una ejemplar vida, con todo y eso, Dios prohíbe consultar cualquier imagen de una persona muerta, cualquier memoria de una persona muerta. No podemos consultar a los muertos. Sin embargo, no hay un solo católico
que no consulte a los muertos disfrazados de santos. Aparte de eso, que van a consultar a los brujos para oír la voz de su muerto. Vemos aquí el caso de esta artista mexicana que ahora que se le murió su hija, ella constantemente sale hablando en la televisión que ella tiene una bruja y que escucha la voz de su hija. Eso está penalizado por alguna poderosa razón, penalizado totalmente por la palabra de Dios. Dice, ni adivino, dice, ni mago, ni quien consulte. Mire lo que está diciendo aquí. Ni quien consulte a los muertos. Y luego dice el Señor, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Qué significa la palabra abominable? Es una palabra profundamente fuerte en el vocablo, en el significado hebreo. El significado más común que se le da, la definición más común que se le da a la palabra abominable, tienen dos, los expertos hablan de dos definiciones. Una es, cuando dice abominable, da un ejemplo bastante feo, bastante horrible. Dice como por ejemplo, cuando alguien se vomita a la par tuya, no solamente aquel hedor que surge de aquella vomitada, te hace sentir tan repulsivo aquel olor y tan repulsivo la persona que está a la par. Esa es la definición que da uno de los expertos, abominación. Y la otra es, abominable es que no soporta ver a esa persona de frente. Cuando es abominable, le cae supermente abominable. Entonces cuando Dios está diciendo, porque es abominable delante de Dios cualquiera que hace estas cosas, quiere decir que Dios no soporta a ninguna persona. Así se diga ser la persona más santa, pero si es idólatra, si consulta a los muertos, si consulta a los adivinos, si hace toda esta cosa, a los agoreros y todo, es una persona abominable, profundamente abominable delante de Dios. Está profunda esta parte. Dice, abominable para Jehová cualquiera que hace esta cosa. Y luego viene la advertencia del Señor a su pueblo de Israel. Miren lo que dice. Y por estas cosas abominables, Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Es decir, las naciones que están poblando la tierra prometida que va a entrar a Israel. Es decir, ¿por qué? Porque muchos se preguntan, pero ¿cómo es posible que Dios es malo? Mira cómo manda a quitar a la otra gente, necesita a esa gente. Pero Dios le haga respuesta. ¿Por qué desarraiga a esos pueblos? Y aquí puede venir una gran pregunta también. ¿Qué ha pasado con múltiples de tribus de indios? ¿Cómo que han sido desarraigadas en su totalidad? En algunos países, en su totalidad. Muchos pueden decir el espíritu conquistador de la nación, muchas otras cosas, pero puede tener también significado de parte de Dios. Una de las formas de desarraigar, recordemos por ejemplo los aborígenes, los indios, eran extremadamente idólatras, pero profundamente idólatras. Entonces, el espíritu de idolatría es una suficiente evidencia para que Dios desarraigue completamente una nación, un pueblo, una familia. Entonces se dice, por estas causas, por estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, ¿qué es lo que dice? Hay una nación en los santos, ¿qué dice aquí? A amoreos y adivinos, oye, pero a ti no te ha permitido esto Jehová. Jehová tu Dios. Y esto es muy intermedio también porque tiene que ver con nuestro evangelio. Una de las cosas que dije al comienzo del espíritu de la tría, que dije al comienzo, ¿verdad? Que muchos evangelios tienen 20 años y todavía vienen arrastrando esa tabula de la idolatría. Toda la idolatría involucra todas esas cosas que se vieron ahí. ¿Cuántos evangélicos les fascina la adivinación? Claro, estos adivinos que están dentro de la iglesia evangélica no se presentan como adivinos, sino que se presentan como profetas. Y los hermanos andan detrás de ellos como cuando eran católicos, buscando a los famosos brujos, a los famosos magos, a los famosos psíquicos. Y entonces, a ver qué le adivina, a ver qué le habla del futuro. ¿Para qué quiere saber usted el futuro? Lea la Biblia y dice el futuro. No tiene que estar buscando un profeta, ya solamente lea la Biblia y está todo. Directamente. Y dice aquí, pero a ti, estos pueblos hacen eso, dice el Señor, pero a ti no te lo permite Dios. Pero va, sigamos con la siguiente.
mensaje. Levítico 26:1. Vuelve a hablar el Señor a su pueblo de Israel. Dice: no haré para vosotros ídolo, ni escultura, ni os levantéis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros ante ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esto es muy importantísimo, porque se van a dar cuenta que todas las famosas vírgenes y muchos, comillas, santos aparecidos en la Iglesia Católica, dos cosas: o aparecen en una cueva, o todos son un tallado de piedra, igual como en el tipo antes del cristianismo. Y aquí el Señor está hablando, por ejemplo, está operando el mismo espíritu antes del cristianismo, y ese mismo espíritu ahora dentro del cristianismo disfrazado de cristianismo. Y aquí está hablando, dice: cuidado, dice: ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros ante ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis sábados y reverencia mis santuarios. Yo Jehová, dice Levítico 21:26. A ver qué tenemos siguiente aquí, siguiente página. Dice, otra vez hablamos de Jehová aquí, en Deuteronomio 29:17-18. Está diciendo aquí el Señor: habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz. ¿Ve bien? Raíz. ¿Qué decíamos del problema de muchos cristianos? Se convierten a Cristo, tienen 20 años de estar en Cristo, pero no se desligan de las raíces del espíritu de idolatría. ¿Saben dónde lo estamos viendo? Y estoy preparando a ver de qué manera un estudio completo de esto. Lo estamos viendo donde están cayendo evangélicos, pero como en chorros, cantidad de evangélicos. Atraído por ese espíritu. Los famosos encuentros. En los famosos encuentros, que son prácticas exactamente que involucran todos estos espíritus. Multitudes de evangélicos están cayendo ahí. Pero evangélicos de 15, de 20 años. ¿Qué pasó con estos evangélicos? Aún pastores. ¿Qué pasó? La respuesta la tenemos aquí, en Deuteronomio 29:17-18. El problema está en que no han cortado con algunas raíces que vinieron arrastrando del paganismo. Y Dios, que conoce el corazón de su pueblo, cuando Él está hablando, Él sabe que en su pueblo, y lo está diciendo, que algunos, dijo, puede ser que algunos ahí no hayan cortado de la raíz por completo este problema. Sigamos a ver. Y aquí entramos ya al fenómeno de la Virgen, y por ende ya nos vamos a ir metiendo a Guadalupe. Aquí entramos el fenómeno. ¿De dónde aparece la palabra Reina del Cielo? ¿Es acaso hasta que María existió? ¿Fue realmente como supuestamente dice la famosa historia del catolicismo? Que dicho sea de paso, estas historias católicas no se patentizaron sino hasta después del siglo VI. Es decir, la misma Iglesia Católica antes del siglo VI no conocía esta famosa versión de la famosa María que ascendió al cielo y que fue proclamada Reina del Cielo. Es decir, la misma Iglesia primitiva no hay ninguna evidencia. Los católicos dicen que María murió en la ciudad de Éfeso. Recuerde que el último apóstol que murió fue el apóstol San Juan. Entonces dicen ellos que el apóstol San Juan se la llevó a Éfeso, lo cual es probable que sea cierto. Y que los católicos dicen que ella no murió en Éfeso, sino que ascendió a los cielos en cuerpo y alma María. Es una historia solo de ellos. Como dije, misteriosamente no hay ningún relato, ni en Éfeso, ni en los primeros 5 siglos, de que algún padre de la iglesia haya hablado de que María ascendió a los cielos. Esta historia la vienen a patentizar en el siglo VI, como vamos a ver adelante, y lo que vinieron a hacer sencillamente fue adoptar una vieja
reverencia, de idolatría, desde la época del Antiguo Testamento, traerla al cristianismo, cambiarle el nombre a un nombre cristiano. Utilizaron las mismas diosas paganas del Antiguo Testamento con los diferentes nombres que tenían allá y las trajeron al supuesto cristianismo, le cambiaron el nombre y le pusieron María. Y de María han inventado un montón de nombres, un montón de nombres que vienen, son barbaridades, que se viene desde Fátima y no sé cuántas, se pueden imaginar ustedes, que inventaron. Pero todo viene de ahí. De ahí ellos necesitaban atraer el espíritu de idolatría a la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para atraer multitudes. Mire qué interesante. Y esto es muy importante para muchos pastores que están viendo este estudio. Cuidado, pastores, porque pueden caer en la trampa de Satanás, que es muy astuto. Muchos quieren llenar su templo a como dé lugar. A como dé lugar. Y me gusta la frase que utiliza mi gran amigo Miguel Rosell, cuando él dice: Satanás no tiene el más mínimo problema en llenarte una iglesia y mandarte 5,000 personas de un solo chorro a la iglesia. No tiene ningún problema. Si él sabe que en esa iglesia la verdad no va a estar a plenitud y va a estar a media, así que él no tiene problema en mandar a su gente ahí. De tal manera que esto es muy importante. Así es que los católicos se dieron cuenta que los paganos les fascinaba la superstición y todas estas cosas. Ellos necesitaban convertirse en un poder político. Entonces, ellos sabían que para poder mantener ese poder político había que hacer una sola cosa: mantener la fachada de cristiano, pero sacar la verdad, sacar la Biblia. Sacar la Biblia y meter todos los espíritus paganos. La Iglesia Católica se volvió un superimperio. A mí no me sorprende que hoy en día tengamos tantísimas iglesias pseudoevangélicas con un paganismo descomunal dentro. Y muchos asustados porque han crecido de la noche a la mañana. Pero la pregunta es: ¿cuánto de esa gente realmente está convertida? ¿O cuánta de esa gente ha venido por la atracción de los espíritus paganos? La Iglesia Católica se dio cuenta que los asiáticos de Asia Menor y todo Asia y los europeos eran profundamente idólatras, profundamente arraigados idólatras, y que habían 4 ídolos que los emborrachaban a ellos, que vamos a verlo más adelante. Las 4 eran 4 vírgenes, que vamos a verlo más adelante. Los emborrachaba a ellos. Estos europeos, estos asiáticos, se volvían locos por esas vírgenes. Y grandes personalidades, como Alejandro el Grande, dijo múltiples de veces que él era hijo de la diosa Isis, que Isis era su madre. O sea, cuando escuchaban personalidades como Alejandro el Grande hablar que era un gran idólatra de Isis, entonces ahí que el Vaticano, que descubre todo esto, dice: bueno, traigamos ese potencial dentro de nosotros y convirtamos a la Iglesia Católica con un tinte cristiano, pero en un superpoder político. Y ahí quitan una verdad y meten una mentira profunda en el corazón del pueblo católico romano. Veamos a ver de dónde viene la adoración de Reina de los Cielos. No es de Guadalupe, no es de María, no es de Fátima, no es de nadie de esto. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Y Dios severamente advierte, profundamente advierte al pueblo de Israel a tener cuidado en caer en esa adoración. Si alguien me puede, de los que están aquí adelante y sabe leer bien en voz alta, me va a preparar Jeremías capítulo 17, versículo 18, y también el capítulo 44, el versículo 17, más que todo el 17 y 18, y lo demás lo pueden leer porque va a estar bastante lejos. Y hay bastantes citas aquí. Dice: reino del cielo, objeto de culto solamente mencionado en Jeremías 7, 18 y en el capítulo 44, 17 al 29. Aquí el profeta Jeremías advierte a su pueblo de Israel que está en Egipto, que ha sido seducido por este espíritu de esa famosa reina del cielo, y que se han sido seducidos de tal manera que ya también ellos estaban ofreciendo regalías, tórtolas de sacrificio a ese demonio conocido como la famosa reina del cielo. Dice Jeremías, quien condena este acto de idolatría,
La reina probablemente se refiere a Istar o Astarte. Póngale mucha atención, porque Guadalupe española es exactamente la misma Istar o la misma Astarte. La misma imagen, el mismo color y la misma piedra. Van a ver ahí. Deidad del amor, dice, y la fertilidad, que era adorada bajo varios nombres y considerada patrona de muchos pueblos babilonios, asirios y fenicios. La diosa era identificada con la luna, cuya adoración Moisés condenó. Esa luna es parte de la misma diosa, la influencia, ese mismo espíritu domina en su totalidad a los musulmanes, solo que se cambió de nombre de reina del cielo y se cambió el nombre a Alá. Pero si ustedes ven, todos los musulmanes adoran a la luna, la famosa luna. Es la misma diosa que adoraban en esa manera. Dice, bajo varios nombres y considerada patrona de muchos pueblos, bueno, fenicios, a la luna, cuya adoración Moisés condenó en Deuteronomio 4, 19 y 17 y 3. Los ritos del culto consistían en actos groseramente inmorales. Es evidente por la denuncia de Jeremías que los israelitas practicaban esta aberración religiosa en Judá antes de la cautividad y aún durante el destierro en Egipto. Las tortas mencionadas en los pasajes posiblemente fueron figurillas o imágenes adornadas ofrecidas con lidiaciones a los ritos de las dioses. Se va a dar cuenta que el catolicismo de hace, aquí en México, de hace unos 30, 50, 60 años, ofrecían también las famosas estatuillas, algunos hasta daban la escritura de sus fincas, de sus tierras, en donación a su famoso rito religioso. Son costumbres que vienen desde esa época. Veamos a ver qué encontramos más aquí. Dice Isis, aquí vienen las famosas diosas, todas son la misma cosa. Y todas vienen a dar a Fátima, a Guadalupe y a todas estas otras, Madonna Negra, Montserrat, todas ellas vienen a dar, las famosas vírgenes negras, las famosas deidades que adoraban. Isis de Egipto, Diana de Grecia y Roma, y de los efesios también, Artemis de los griegos, las Cibeles de los griegos y romanos, Istar o Astarte, todas ellas con diferentes historias muy parecidas, todas encontradas en una cueva donde se les erigió templo. Si usted estudia las historias de las famosas imágenes de México, del resto de América Latina, todas aparecen en misteriosas cuevas, en misteriosos cerros, todo relacionado con la misma historia antes del cristianismo también. El culto dice a esta reina del cielo era una incitación a la prostitución. Se decía entre los efesios que Diana permaneció virgen y por eso los paganos, los sacerdotes, hacían voto de castidad. O sea que el celibato de la Iglesia Católica no es otra cosa que una secuencia de los sacerdotes de la famosa Diana, Diana de los Efesios, a quien ellos le llamaban también reina del cielo. O sea que, mire qué interesante, pero dice los historiadores que esos sacerdotes, aunque hacían voto de castidad, tenían gravísimos, pero serios problemas, gravísimos problemas de inmoralidad sexual, entre los que se encontraban casos, porque en algunos casos que hacían castidad se castraban. Entonces, al castrarse se volvían homosexuales y otros eran empedernidos pederastas, es decir, que abusaban de múltiples de niños. Es decir, todo eso de la castidad que ellos ofrecían a Diana, a estos sacerdotes, era una pura farsa y una pura mentira, porque al fin estos sacerdotes caían en cosas abominables. Mire qué interesante, en pleno siglo XXI, el escándalo más grande que está enfrentando la Iglesia Católica, y lo digo en un tema que es en el primer tema que tenemos, crisis en la Iglesia Católica, el escándalo más grande que está enfrentando los curas de la Iglesia Católica es el problema de los pederastas. Terrible problema tiene de los pederastas. Múltiples de miles, miles de curas, miles de sacerdotes, en estos momentos demandados. Casos de 4.500, no menos de 4.500 solo en los Estados Unidos, en cuestiones de demanda, de problemas de pederastía.
El caso más reciente, el gran escándalo de los Estados Unidos, hace unos meses atrás, en el Congreso de los Estados Unidos, cuando uno de los congresistas de Florida, republicano, famosísimo e importante, que luchaba y peleaba contra el espíritu del homosexualismo también resultó que era un gay que le gustaban los niños, era pederasta. Al descubrírsele a este congresista que lo obligaron a renunciar, dijo toda la verdad en las cámaras. Dijo que cuando tenía 13 años era monaguillo de una iglesia católica en Florida y el cura abusó de él. Y estos escándalos están en el mismo México, en España. Hay multitudes de libros escritos por mismos líderes católicos describiendo las terribles abominaciones de pederastas de los famosos curas que hacen voto de castidad o el celibato. Como dijimos, igual que con Diana, todo era una farsa, porque todos terminaban en actos abominables directamente, sobre todo espíritu de homosexualismo. Bien lo hizo el Señor. El Señor dice que varón y hembra los creó y los bendijo Dios, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces Dios hizo una mujer. O sea, Dios no está en contra del matrimonio en ningún momento. Y cuando se establece una ley que va en contra de lo establecido por Dios, las consecuencias son catastróficas moralmente hablando. Veamos a continuación, hablando más de estas famosas diosas. Aquí está. Fíjese bien en esta imagen de Astarte. Fíjese bien en la imagen. Es una famosa diosa negra, que en el cristianismo se le va a cambiar a nombre de virgen. Una famosa diosa negra. Esta famosa diosa negra o imágenes negras que tanto espíritu de adoración acarrea entre los europeos y por ende en todo el mundo. Astarte, nombre griego y romano de Astoret, la suprema divinidad femenina de los fenicios, diosa del amor y de la fertilidad, como el de Baal, la complementaria divinidad masculina. Su nombre suele encontrarse en los primeros libros del Antiguo Testamento en la forma plural Astarot, hasta la época del rey Salomón de Israel en el siglo X a.C. No aparece el singular Astaret, simbolizaba al principio femenino en todos sus aspectos, así como Baal simboliza la masculinidad. Astaret ha sido identificada con varias diosas griegas, la diosa de la luna, Selena, la diosa de la naturaleza salvaje, Artemis, y la diosa del amor y de la belleza, Afrodita, equivalente babilónica, y Asiria de Astarte. Todas ellas eran la misma cosa, con diferente nombre, pero la misma diosa, los mismos espíritus de depravación. ¿Cuál es la historia de la famosa Virgen Católica? Fátima. Mencióneme a ver, las señoras que están aquí, a las famosas vírgenes. A las vírgenes, a las famosas vírgenes. Virgen del Pilar, la Virgen del Chorro, y tantas podríamos mencionar. Pero cuando usted le pregunta al cura, ¿y quién es esa Virgen del Chorro? ¿Y quién es esa Virgen del Pilar? ¿Y quién es esa Virgen del Cobre? ¿Y quién es esa Virgen? Todos ellos le dicen, es la misma María. ¿Qué era el problema de aquí? Astarte. Todas estas diosas que se mencionaban al final, era la misma Astarte. La misma diosa pagana, por el cual Dios severamente regañó y castigó al pueblo de Israel, porque en algún momento llegó a ser seducido por este espíritu, por este demonio disfrazado de mujer. Recuerde una cosa importante lo que está en esta noche. Satanás no tiene ningún problema en ningún momento de disfrazarse de mujer como disfrazarse de hombre. Porque recuerde que en la deidad de Dios no existe la definición de sexo. O sea, no tiene ningún problema. Para Dios no hay ningún problema. Dios trata de igual manera a una mujer como de igual manera a un hombre en cuanto a la salvación. O sea, Dios no tiene. Satanás sabe eso, así que Satanás no tiene ningún problema de cambiarse y hacerse si con eso va a doblegar. Y él sabe que la debilidad de todo ser humano, es el sexo opuesto. Nos lo sacaron una costillita, dice ahí. Y entonces él sabe que todo ser humano, todo varón, todo hombre, tiene un problemita de matriarcado.
Nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos, por más que se diga que los mexicanos son bien machistas, por más que se diga que son bien machistas, tienen un problemita de matriarcado. Y ese es un problemón grandísimo que lo ha traído todos los hombres desde el Antiguo Testamento, ese matriarcado. Y Satán, que es tan astuto, utiliza ese matriarcado femenino para robarle la adoración del Dios verdadero, quitar la mirada del Dios verdadero, desviarla hacia la otra parte opuesta y de esa manera poner todo lo contrario de lo que Dios estableció. Interesante, ¿no? Veamos a ver, siguiente imagen. Aquí estamos las mismas diosas, las que ellas adoraban, todas venían a ser casi la misma, con diferentes formas y hasta en diferentes colores. En este caso estamos viendo a Artemis y los famosos templos de la famosa Diana, estos famosísimos templos, muy parecidos hoy en día con los templos católicos, muy parecidos. Afuera, toda la clase de orgías que se celebraba en los famosos carnavales. La palabra carnaval, que es una palabra que está compuesta por dos palabras, carn y Baal, que quiere decir carne a Baal. En todas las fiestas de los Baales y de la diosa Astarte o la famosa reina del cielo, mientras adentro los sacerdotes ofrecían los sacrificios a los ídolos, afuera había toda una fiesta de depravación sexual y todo. Vea las celebraciones de las iglesias católicas, la famosa romería. Mientras adentro unos están hincados, afuera hay toda clase de depravación. Ese es el mismo espíritu desde el Antiguo Testamento, el mismo espíritu lo estamos viendo. Aquí está el templo de la diosa Diana y aquí está afuera la depravación. Aquí está la famosa Artemis y miren las depravaciones que se están mostrando en las famosas imágenes. Es un espíritu de depravación, completamente. Ese mismo espíritu sigue operando en las famosas adoraciones de las vírgenes de hoy en día. Sigamos. Aquí estamos viendo. Cibele, nombre latino de una diosa nativa de Frigia, Asia Menor y conocida por los griegos como Ría, la mujer del titán Cronos y madre de los dioses olímpicos. Cibeles era una diosa de naturaleza y de la naturaleza y de la fertilidad, venerada en Roma como la gran madre de los dioses. Qué casualidad que el Vaticano sabía que ese espíritu dominaba a los romanos adoraban a la madre diosa. Ahora los romanos le han traído un nuevo dios, los católicos le han traído un nuevo dios a los romanos, con nombre de Jesucristo. Pero al fin y al cabo, a ellos no les interesa que los romanos adoren a Jesucristo. A ellos les interesa que los romanos sigan adorando a la famosa diosa madre. Y lo que hacen es cambiarle el nombre de las Cibeles a nombre de María. Pero sigue siendo la diosa madre. Ningún católico le da tanta importancia a Jesús como se la da a la famosa Santa Madre, el mismo dicho católico, el mismo dicho romano de antes. En las famosas procesiones de Semana Santa, que se supone que toda la atención en Semana Santa tiene que ser sobre Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús. Sin embargo, muchos de ustedes fueron católicos. ¿Qué van rezando en todas las procesiones del famoso Vía Crucis? Santa María, Madre de Dios, para el papá. Directamente. Dice, la gran madre de los dioses, como Cibele gobernara sobre las montañas y fortalezas, su corona tenía la forma de una muralla y era también conocida por los romanos como Master Turrita. Es decir, el culto de Cibele estaba dirigido por sacerdotes eunucos llamados coribantes, que conducían a los fieles en ritos orgiásticos acompañados por gritos salvajes y una frenética música de flauta, tambores. Oigan, señores mexicanos, ¿qué es lo que se hace aquí? ¿A Guadalupe? ¿Cómo le llaman estos muchachos? ¿Cómo? Matachines. ¿Con qué salen ellos? Con tamboras y flautas. La misma práctica abominable de la famosa diosa Cibele. ¿Qué dijo Dios al comienzo? Al pueblo de Israel, tengan cuidado de no practicar las mismas costumbres de esos pueblos paganos para que yo no los aborrezca también. Sigamos. Con 2 kilómetros cuadrados nada más el Vaticano
junto a la otra Roma. Ambas ciudades están rodeadas por 7 colinas. Pero Roma, Vaticana, se destaca por su religión católica, con una historia llena de horror, que van desde los escándalos papales bastardos, es decir, hijo, porque recuerda que fue hasta en el año 1000 y resto que prohíben que los papas se casen. Y lo tuvieron que hacer, que los papas se casaran, porque se convirtió en una abominación los papas de aquel entonces, que los papas, como este mismo espiritito, se está viendo hoy en día en muchas de nuestras iglesias evangélicas. La sucesión, no importando si Dios está de acuerdo o no está de acuerdo, y si ese muchacho tiene el llamamiento o no tiene el llamamiento. La sucesión. Este es mi reino, esta es mi iglesia, y nadie me la puede tocar más que mi hijo que viene por allá. Y a veces ese hijo tal vez no tiene. No estoy en contra de que un pariente cercano, y sobre todo si fuera mi hijo, venga a ser el pastor que me suceda. Sería algún honor, y es algo lindo y es digno, y se vio en el Antiguo Testamento en el caso de Aarón y sus hijos. Pero siempre y cuando esos hijos tengan el llamamiento, estén convertidos y tengan la unción del ministerio. Pero en este caso no se piensa en eso, sino en una sucesión jerárquica, y ahí es peligroso, porque entonces ya no está la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre, directamente. Y entonces aquí estos papas que cayeron en esa abominable tenían hijos bastardos, o sea, hijos extras matrimoniales, y las mujeres de ellos, las mujeres extras que tenían, los manipulaban o los chantajeaban y le decían: si no dejas a mi hijo como tu sucesor, yo voy a hacer un escándalo y voy a decir que tienes hijo bastardo. Entonces el papa dejaba aquel hijo bastardo y se convertía en papa. Se hacían cosas abominables, espantosas. Hay múltiples de libros como La vida sexual de los papas, La cara oculta del Vaticano, tantas cosas terribles que se han escrito de mismos escritores periodistas católicos sobre esto, sobre las abominaciones que se cometen. Dice que van desde los escándalos papales bastardos que obligaron en el IV siglo a imponer el celibato, hasta los crímenes más horrendas de la historia, como fue la Santa Inquisición, la traición y las intrigas. Siempre han estado presentes en esta Iglesia católica romana y apostólica. En el siglo VI, Gregorio el Grande adoptó el culto pagano de la diosa Samaris, cambiándole el nombre de Virgen María. Desde ese entonces, esta iglesia adoptó toda clase de paganismo y orgía que jamás otra iglesia cristiana en la historia lo ha hecho. Fue en el siglo VI, su nombre, el Papa Gregorio el Grande, quien introduce la adoración a María. Y ahí se termina de corromper completamente. Sigamos aquí. Las vírgenes negras y la piedra negra. En la Meca, el objeto religioso por causa del cual los musulmanes del mundo entero emprenden el famoso peregrinaje o combinación de su vida de creyente es una piedra negra que constituye un símbolo de fecundidad y de la fertilidad. Según Silence, el ídolo más antiguo de Ejas era una piedra negra, volcánica y meteórica, denominada la Kaaba, es decir, literalmente la muchacha de senos muy desarrollados, y en un sentido más amplio, la Núbil, la virgen que será fecundada. Por eso la famosa virgen negra, esa que aparece así, pero dice que era ella virgen y que fue fecundada por un Dios directamente. O sea, ellos utilizan todo, los católicos traen eso, calza bien con la parte del cristianismo y meten el Dios pagano, directamente alterando todo el sentimiento bíblico. Por eso los católicos defienden a capa y espada. A capa y espada los católicos defienden de que María permaneció virgen. Lo defienden a capa y espada de que María permaneció virgen, porque ellos necesitan mantener esa idea en la mente del católico de que María permaneció virgen para poder introducir ese espíritu mitológico de esos dioses paganos en el corazón de la persona y dominarlo filosóficamente y espiritualmente. ¿Entiende entonces? Por eso ellos defienden de que María siempre permaneció virgen aún después de haber tenido al Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, los católicos tratan de hacer creer como que el sexo
Es un pecado. El sexo no es pecado mientras se lleve a cabo dentro del matrimonio. Es una ley permisiva de Dios. Y es más, la Biblia dice que herencia de Jehová, es decir, que una mujer tenga hijos no es abominación. Porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Tenemos pasajes contundentes en la Biblia, en San Mateo, San Marcos, San Lucas, donde prueban evidentemente, abiertamente, que María tuvo mucho más hijos. De hecho, tenemos algunos destacados líderes en la iglesia del libro de los Hechos, hermanos de Jesús, como Santiago, o sea, Jacobo, como Judas, en la carta de Judas, hermano del Señor. O sea, líderes destacados en la iglesia que eran hermanos del Señor, hermanos en la carne. A mí no me vengan con el cuento de que eran hijos solamente medio hermanos de Jesús, porque en el pueblo judío no existe el medio hermano. Se que eran hermanos en la carne, hijo de María, hijo de José. Y Mateo lo especifica claramente, en Mateo capítulo 13, claramente lo especifica, que eran hijos de José y de María, directamente. Así es que ahora entiende por qué los católicos tratan a fuerza de mantener la supuesta virginidad, cuando no está en contra de la Biblia, de que María estuviera casada. Legalmente María estaba casada, legalmente. Estaba casada. No fue ningún pecado de que María tuviera más hijos. Bíblicamente no fue. Porque si el tener más hijos es un pecado, entonces, Dios mío, se equivocó Dios cuando hizo hombre y mujer. ¿Entiende? Sigamos rápidamente aquí. Y aquí viene la famosa Virgen Negra, que viene exactamente a la misma estatua. Aquí ve esta famosa Virgen Negra. El misterio de la Virgen Negra. Por otro lado, son horribles, son vírgenes horriblemente espantosas, feísimas, completamente. Lo que demuestra el trasfondo completamente satánico de todo esto. Y como decía al comienzo, en todo un niño siempre presentan, supuestamente dan a entender que este niño es Jesús, pero ese niño nunca pasó de ser niño. Y siempre la madre, el matriarcado ahí, la madre defendiendo al niño Jesús, cuando se supone que Jesús es Dios. Un día se les perdió Jesús en el templo. Y fueron desesperados por 3 días buscando a Jesús. Fueron María y José y fueron. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Por qué me buscáis? Como diciéndoles, ¿se les ha olvidado a ustedes lo que el ángel le dijo? ¿Se les olvidó que el ángel le dijo que yo soy Dios? Si no tienen por qué andarme cuidando a mí. Aleluya, gloria a Dios. ¿No saben ustedes que en los negocios de mi Padre es donde me conviene estar? ¿Por qué me buscáis? Pero la imagen de ellos siempre es la misma, la mismísima. Mírenla aquí y mire esta imagen, bien feísima, horrible. Sigamos. Guadalupe, una virgen negra, territorial. Hay 2 tipos de leyenda, me dijo Beatriz Ortega, historiadora. La que tienen una leyenda y la que tienen un dogma. Todas las vírgenes que tienen una leyenda son demonios territoriales y reclaman ser reina sobre una región, continente o nación. Estos demonios reclamaron total adoración hacia ellos. Dios y Jesús no es importante ante sus adoradores. Es decir, hay vírgenes que tienen una leyenda y otras que son un dogma completo. Las que tienen una leyenda, como Guadalupe, Fátima, Madonna, Montserrat, si usted se fija, son vírgenes que tienen poder territorial, continental o de una nación. Es decir, se tratan de demonios territoriales. A continuación, vamos a ver aquí y nos vamos a preparar con el pastor Willy una carta, rápidamente aquí. Vamos a ver la siguiente página que tenemos. Aquí está la famosa Guadalupe de España, la Guadalupe famosa antes que vinieran los mexicanos aquí. Esta Guadalupe, que fue encontrada y que la historia dice que un pastor de vacas se encontró con ella, que la vaca se murió y que cuando él la iba a rajar para sacarle la sangre y preparar la carne, la vaca revivió. Y que de allí se le apareció la voz, la famosa Virgen de Guadalupe, y aquí la famosa Virgen de Guadalupe tallada completamente en este color negro de piedra. Esta Guadalupe es la que traen los conquistadores a México. Pero resulta que unos siglos después
La Guadalupe española es cambiada por otra Guadalupe. Y ahí entra una controversia entre los frailes españoles y los franciscanos que vinieron a México. A continuación, vamos a leer una carta que es una carta hecha por los mismos curas, periodistas y curas, que vamos a ver al final su nombre de él, y que pertenece a la fraternidad de la evangelización, de la nueva evangelización de la Iglesia Católica de España. Son dos curas refutándose el uno con el otro. El uno defendiendo el derecho de la Virgen de Guadalupe y el otro diciendo que Guadalupe es parte de una farsa y que no corresponde con la misma Guadalupe de España. Al fin y al cabo, las dos Guadalupe son parte de la mitología. Pero veamos a ver la historia y aquí se van a dar cuenta los mexicanos que les han venido metiendo gato por liebre. Lo vamos a leer por palabra del mismo cura. A continuación la carta. Vamos a ver y la vamos a tener aquí con copia. El pastor Willy Pérez va a dar lectura de esta declaración. La trilogía América, Extremadura y Guadalupe. Traduzco literalmente el comentario que el padre Sebastián García, de la Orden Franciscana Monástica y autor del libro Guadalupe de Extremadura en América. Quiero aclarar, Guadalupe de Extremadura, así se le llama la famosa Guadalupe de España, que es de ese pueblo, de esa región que se llama Extremadura. Siga. Es vergonzoso e imperdonable ignorancia histórica que bajo la voz de Guadalupe no se haga referencia alguna a la principal y originaria, Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, España, y solamente trate de Nuestra Señora de Guadalupe de México, sin mención alguna de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura. Lástima que con este error y omisión tan injusto, lamentable, haya sido publicado el nuevo diccionario de Mariología, ignorancia en el autor en la voz del padre Valeriano y en el equipo español de Ediciones Paulinas. Lo que anteriormente queda expuesto es la negativa del padre Sebastián García a las razones históricas fundamentadas en los anales, documentos y legajos que como prueba indubitable se ha quedado plasmada para conocimiento de todo aquel que quiera saber cómo fue y cómo aconteció. No se miden sus palabras al dirigirse a su correligionario de fe, padre Valerio Maganán, llamándole ignorante e ignorancia histórica. Estamos acostumbrados a ver y a ser testigos de tanta desunión y demostración en lo concerniente a este tema tan escabroso. Razón hay de ello, ya que la historia así lo documenta desde el comienzo, y en lo concerniente a la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe de Tepeyac. Oiga, lo que está diciendo él ahí, hacemos un paréntesis que el pastor Willy, mire qué interesante. El mismo cura está diciendo, y a la supuesta aparición de la Virgen de Tepeyac. Y lo va a argumentar a continuación él, este mismo cura, va a argumentarlo con todas las evidencias históricas de líderes franciscanos y dominicos de esa época. Vamos a continuar, sigue leyendo el pastor. Los cronistas de Indias así reflejaron las desavenencias entre religiosos de la orden de los franciscanos y dominicos. Posiblemente sea la única referencia histórica, y vuelvo a repetir, en más de un siglo y medio de silencio, donde el segundo obispo de México, Alonso de Montúfar, en un sermón llevado a cabo el día 6 de septiembre de 1556, hizo mención de la devoción guadalupana. Sin embargo, a los 2 días de aquella predica, el provincial de los franciscanos, padre Francisco de Bustamante, explicó en un sermón en el que atacó al culto de la Guadalupe con gran virulencia, representando al parecer la opinión general de los franciscanos. Estos mismos más bien atacaron con fuerza en un principio una devoción que por su principio era falsa, pues Bustamante, incluyendo en su prédica el artífice y creador de aquella pintura... Pero mire lo que está diciendo aquí. ¿Está poniendo atención a lo que está diciendo aquí? Está diciendo aquí, él está aclarando por las evidencias de los líderes de la Iglesia Católica de aquel entonces, está diciendo de la farsa y menciona al famoso pintor, el famoso pintor que hizo la pintura del famoso manto de Guadalupe. Indiscutiblemente, el pintor que menciona él con nombre, aquí está, ¿verdad? Cipas Bernal Díaz del Castillo, un tipo eminente en pintura. En aquel entonces
Recuerde que se manejaba la pintura en trilogía, lo que conocemos como tridimensión. El caso de Da Vinci, el caso de Miguel Ángel, que hacían las famosas pinturas tridimensionales, de tal manera que en alguna manera, poniéndole bien los ojos bien abiertos, a simple vista no se miraba nada, pero abriendo bien los ojos se podía ver misterio detrás de la imagen. Como lo van a ver en Guadalupe, el pintor es un tipo que hizo una imagen de Guadalupe, una pintura de Guadalupe tridimensional, para provocar en asombro a los indios y caer a la misma idolatría. Sigue leyendo el documento. Estos mismos más bien atacaron con fuerza en un principio una devoción que por su principio era falsa, pues Bustamante incluyó en su prédica el artífice y creador de aquella pintura, refiriéndose al indio Marcos Zipac. Bernal Díaz del Castillo, cronista, así lo refleja. Aquella situación, decía, era muy peligrosa, pues con ella se echaba por tierra el incesante trabajo de los misioneros para que los indios, venerando excesivamente las imágenes, no recayeran en una disfrazada idolatría, tanto más probable en este caso, ya que como la documenta la historia, el Tepeyac era un antiguo e importante adoratorio de Tonantzin. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Tepeyac era el centro de adoración de una diosa que sorprendentemente la pintura de Guadalupe va a tener el mismo secreto de la diosa. ¿A dónde la tenemos? ¿Cómo se llama aquí? La diosa Tonantzin. Tonantzin. Va a tener la misma. Le voy a dar ya un poquito de adelanto. La diosa Tonantzin era una serpiente que se podía ver como mujer, pero que al mismo tiempo era una serpiente. Recuerde que aparte del dios sol que adoraban los aztecas y los mayas, estaba la serpiente como uno de sus principales ídolos. ¿A quién representa la serpiente? Satanás, el diablo. Veamos, siga leyendo el documento, importantísimo lo que está diciendo él ahí. Quiere decir que el templo de Tepeyac está construido en el mismo lugar donde los indios aztecas adoraban a esa famosa divinidad femenina. Cuerpo serpiente, cuerpo mujer. Se van a sorprender lo que hay detrás de Guadalupe en esto. Vamos a ver, sígalo. Los clérigos y hombres de letras reconocidos y recordados como defensores de indios ante los conquistadores durante esa época, como Pedro de Gante, Toribio de Benavente, Fray Andrés de Olmos, Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas y otros muchos, no dejaron testimonio en ninguno de sus textos sobre el hecho. ¿De qué está hablando? Para ahí un momento ahí. ¿De qué está hablando él? Que ninguno de estos renombrados famosos frailes en la historia mexicana, en su época, ninguno de ellos hablaron del famoso indio y de la famosa aparición del manto de la Guadalupe y de la famosa imagen que se le apareció al indio. Ninguno de ellos, es lo que él está diciendo, está destacando que cómo es posible que ellos tratan de hacer un paladín al indio Juan Diego, cuando los verdaderos hombres de aquella época donde supuestamente surgió la historia, qué extraño que ninguno de estos, ni el famoso Fray Bartolomé de las Casas, que es muy famoso en México, ninguno de ellos escribió ni ninguna nota de ninguna aparición de un indio y de la famosa Virgen de Guadalupe. Siga. Investigadores como Javier Nogués, autor de documentos guadalupanos, y Ángel Camilo, el guadalupismo, concluyen que el creador de la leyenda guadalupana fue el segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar, creador del anzuelo para poder afiliar a toda la grey indígena a su causa vía Juan Diego. ¿A quién se le está diciendo que fue el creador del mito? Aquí está diciendo el nombre directamente él, documentado, está citando los escritores, investigadores, documentando quién obispo fue el que inventó la famosa historia para atraer a los indios. Y sabe que este cura era jesuita. Estos jesuitas son malvados, estos tipos, malvados. Ellos necesitaban hacer caer a los indios y utilizaron una leyenda que iba a calzar con los indios. Sigamos. El historiador Gutiérrez de Zamora advierte que una prueba de los sucesos nebulosos de Juan Diego se hallan en las crónicas del cosmógrafo de Indias, Juan Bautista Muñoz,
quien desconocía el hecho guadalupano. En los documentos por él ordenados, que son todos los que existen en la posteridad a 1531, no se menciona el hecho y menos aún la existencia de una prueba más que... O sea, el tipo está... mire qué tremendo, el mismo cura le está demostrando con hechos, con hechos. El historiador más famoso de esa época y que son documentos que se guardan ahorita en España, no menciona a ningún Juan Indio, a ningún Juan Diego, Indio Juan Diego. Siga. El investigador, con datos ordenados y archivados por él mismo en el Archivo General de Indias en Sevilla, considera que el documento más fiable sobre la existencia de Juan Diego es el apartado por el padre Mariano Cuevas, quien refiere la existencia de un códice de mediados del siglo XVI, donde se considera que la vida de Juan Diego nunca se cruzó con Fray Juan de Zumárraga, mucho menos en 1531. Pues sigue. Más claro no puede seguir hablando él ahí. Hechos históricos. Pero ¿qué decíamos al comienzo? El problema es que estas historias las escuchan abogados, millonarios, presidente Fox, la esposa del presidente Fox, Felipe Calderón. Conocen estas historias, pero no puede caérsele la máscara, porque están poseídos por un espíritu de filosofía, de fuerzas espirituales de las tinieblas. Y solo la palabra de Dios, la Biblia, es la única que los puede libertar. Así que por más que la oigan, y por eso estamos haciendo este estudio bajo el poder de la palabra, por eso comenzamos con la palabra, con la oración. Sigamos. Cuentan y se ha hecho público que el padre Lauro López Beltrán, entusiasta guadalupano, insistía en buscar la canonización del vidente. El arzobispo le respondía: primero encuéntrame los restos de Juan Diego y después hablamos. Eso de la canonización vino desde siglos, luchando y luchando que lo canonizaron, pero aquí pura decir que le decía este otro, encontremos el cuerpo y después hablamos. Sigue leyendo. Sí, la tumba fue buscada sin éxito en diferentes sitios y en diferentes siglos. El último fue realizado por el Etzabar Guillermo Schulenberg, quien en 1969 solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia que un grupo de especialistas realizara una excavación en la antigua capilla donde se creía que fueron enterrados Juan Diego y su tío Bernardino. Conocido es que especialmente Guillermo Schulenberg y el arcipreste de la Basílica, Carlos Warhorst, se opusieron a la beatificación, negando su historicidad. Para ellos, Guadalupe y Juan Diego pertenecían al ámbito de la catequesis simbólica y planteaban que ir más allá de tal simbolismo no sería más que una quimera histórica. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Y quién es Schulenberg? Fue el abad por 11 años en la Basílica de Guadalupe. Cardenal por 11 años en la Basílica de Guadalupe. Que en 1969 pidió al Instituto Arqueológico de México que llevaran a cabo excavaciones en la antigua iglesia del Tepeyat para buscar la tumba del indio Juan Diego. Al final no se encuentra nada y Schulenberg lanza la carne al asador, denunciando ante Juan Pablo II que por favor, recordemos lo que él dijo en una entrevista, le dijo a Juan Pablo II, por favor, no canonice al indio Juan Diego, porque el indio Juan Diego nunca existió. Siga leyendo. Planteaba que ir más allá de tal simbolismo no sería más que una quimera histórica. Además dijeron que la canonización de un símbolo sería de un símbolo y no de una persona. La canonización, advertían, comprometía gravemente el magisterio del Papa. Esto acompañado de las escandalosas revelaciones de Schulenberg a la revista italiana Istus y difundidas por el diario italiano 30 Giorni, que han dado la vuelta al mundo, un testimonio más de querer hacer realidad la fantasía o la poética, como así se expresaba Sor Juana Inés de la Cruz en sus escasas referencias ante el mito guadalupano. ¿Qué está diciendo el historiador aquí y cura católico?
Guadalupe del indio Juan Diego es una farsa, es una mentira. Los mexicanos que no tienen a Cristo, incluyendo el señor presidente Vicente Fox, han estado y seguirán hasta que no conozcan a Cristo, creyendo una mentira y adorando una deidad que supuestamente es María, pero que no es otra que el mismo Satanás disfrazado como ángel de luz. Vamos todavía sigue hablando más, solo pásela nada más la página. Aquí estamos presentando, aquí está el D.E. Juan Francisco Aguirre Pérez. Aquí está Badajo, Extremadura, mayo 2002, todo el documento donde está. Y aquí ponemos un extracto de la carta de Schulenberg, que luego va a salir en este estudio, en esta manera, todo el extracto. Y aquí estamos dando definitivamente lo que se está hablando. Y ahora vamos rápidamente a Guadalupe, a Balaji Jiménez, volvamos al PowerPoint y vamos a ver qué tremendo engaño se le ha llevado. Yo creo que en buen momento, en este momento que ya dentro de pocos días entramos a diciembre y los mexicanos y casi toda América Latina entran a una famosa celebración mariana. Vamos a ver, aquí está ya, vamos a entrar al famoso misterio de Guadalupe. Si te puedes recordar, si la puedes poner, te puedes recordar la Guadalupe española y después venimos a esta otra, a ver si la puedes encontrar ahí. La Guadalupe española y esta Guadalupe, y se van a dar cuenta que las dos son totalmente diferentes la una de la otra, pero se van a dar cuenta de la famosa diosa que adoraban los indios. Esta es la Guadalupe de Extremadura, España. Nada que ver con la otra de aquí, ¿verdad? Esta es. Sin embargo, esta otra es exactamente la misma imagen de la famosa diosa Astarte. Es decir, es el mismo diablo con diferentes figuras. Veamos ahora a la Guadalupe mexicana. Aquí está la Guadalupe mexicana. Quiero aclarar, este ídolo de Guadalupe tiene que ser un demonio altamente territorial y de un potencial jerárquico descomunal como para que Juan Pablo II, el papa más famoso del último siglo, Juan Pablo II pidió morir abrazado a esta imagen. ¿Saben ustedes? Juan Pablo II sabía 100%, sabía quién era Guadalupe. Y sabía el misterio que hay en esta trilogía que vamos a ver, en tercera dimensión. Es impresionante. Fíjense que solo a simple vista, sin seguir articulando aquí, todo el mexicano, esta es la imagen, la pintura original del indio Juan Diego. La imagen que estamos viendo es la original del indio Juan Diego, del Vaticano, y la logramos bajar directamente en la página web del Vaticano. Entonces, esta es la original, esta es la misma que ve, inclusive la misma estatua que hicieron aquí en Tepeyac, del indio, del manto del indio, es exactamente esta misma. A ver, si recuerdan lo que estaba diciendo, en la famosa diosa, ¿cómo era que se llamaba? Tonantzin. ¿Qué era la imagen de Tonantzin? A ver si se recuerdan lo que le dije. ¿Qué era? Una serpiente que tomaba forma de mujer. Abran bien los ojos y miren Guadalupe. Abran bien los ojos y miren Guadalupe. No vamos a poner la fecha todavía. Solo abran los ojos y miren Guadalupe. Mírenla bien. Se va a dar cuenta que esta es una pintura tridimensional y que el mexicano a simple vista nunca se da cuenta qué es lo que está adorando. Nunca se da cuenta qué es lo que está adorando. Porque dice un dicho, que lo que el turista no ve, el científico lo ve. Porque dice que el turista siempre anda con la boca abierta, creyendo que está viendo y no está viendo. Y el científico anda viendo lo que el turista anda viendo. Él anda viendo los detalles. Y ahí es cuando él descubre el científico. Entonces, el mexicano a simple vista no puede ver lo que hay detrás de esta imagen. Tiene que ser un demonio territorial muy fuerte, como para que Juan Pablo II la declarara de potestad sobre todo el territorio americano. Es decir, le entregó todo un continente.
¿Quién era Juan Pablo II? Lo digo en un tema que se llama El nuevo Papa camino al falso profeta. Posiblemente el más grande prototipo del falso profeta. Eso quiere decir que él es un superpoderoso espíritu de demonio. Estaba poseído sobre Juan Pablo II. Ese demonio es el que reparte sobre los otros demonios poderes territoriales. Así es que Guadalupe tiene que ser un demonio muy cercano a Satanás el diablo, como para que Satán le haya entregado todo un territorio. Veamos a ver, ahora sí vamos a clicar. ¿Ya vieron? Mírense otra cosa, no le expliqué todavía. Mire otra cosa. Mire otra cosa sorprendente aquí. En Guadalupe va a encontrar usted la trilogía de la Trinidad Diabólica. En la Trinidad de Apocalipsis 13, donde se habla de la Trinidad Diabólica, aparece la serpiente, que es el dragón, aparece la bestia, que es el antihijo, y aparece el sacerdote, o sea, la bestia, falso profeta, el de los dos cuernos, el falso profeta. Mírenle aquí, vamos a ir punto por punto. Aquí sí vamos a clicarle, aquí está. Primeramente va la serpiente que reina sobre todos los principados de demonios. Estos son demonios, principados de demonios. La serpiente representa al antipadre. Luego aparece el famoso niño. Ese niño que, por cierto, es bien feo. Y que solo nos recuerda la película de Mel Gibson en La Pasión. ¿Recuerdan en la película La Pasión de Mel Gibson cuando Satanás el diablo lleva a aquel niño? A ver, ¿cuánto la vieron? No tengan miedo que el pastor no lo va a poner en disciplina. ¿Ah? ¿Recuerdan cuando Satanás el diablo lleva a aquel niño y cuando el supuesto niño en La Pasión se voltea y ve la imagen horripilante, feísima de ese niño? Esa misma imagen es la que encontramos en la Montserrat, encontramos en la Madonna Negra, encontramos en Fátima, encontramos en todas las demás vírgenes. Ese niño bien feo, en la Virgen de Atocha, ese niño bien feo. El Santo Niño de Atocha, horrible, espantoso, que da hasta escalofrío verlo. ¿Por qué? Porque representa al anticristo, el demonio predilecto de Satanás el diablo. Aquí en Guadalupe, aquí está representado, mírelo, aquí está representado. Y arribita, exactamente la Trinidad Diabólica aquí y todos hacia el infierno. Mire que la imagen misma lo lleva hacia el infierno. Y se va a sorprender lo que significa Guadalupe, porque efectivamente la misma imagen lleva al infierno. Ahora, mire, aquí está la serpiente, aquí está el hijo, la serpiente el antipadre, el hijo el anticristo. ¿Y qué representa? ¿Qué son estos? Dos cuernos. ¿A quién representan los cuernos en Apocalipsis 13:11 en adelante? Al falso profeta, la bestia del falso profeta. Aquí está la Trinidad Diabólica. Ahora sí, ¿ya vieron la otra parte que hay en la imagen de Guadalupe? ¿Ya vieron? 5 segundos, miren a ver, ¿qué descubren más aparte de esto que estamos viendo, aparte de esta cosita aquí, a ver qué se aparece la flecha aquí, apuntando, aparte de esa imagen de ese que supuestamente es un niño, pero cuando le mira la cara, quédale viendo bien porque es tridimensional, se va a notar que es un demonio, bien feo también, o sea, son diablillos, cuando se queda viendo bien fijamente esas imágenes, se da cuenta que son tridimensionales, y se trata de diablillos. Eso significa que es un demonio que tiene a sus órdenes multitud de demonios pequeños alrededor de ella. Ahora, ¿qué más vieron? ¿Qué más descubrieron? ¿Saben? Vuelvo a preguntar. ¿Cómo era la diosa de... ¿Cómo díganmelo a ver? Como un buen mexicano se acuerda bien. ¿Ah? Sí. Tonantzin. ¿Cómo era la imagen? Era una serpiente. ¿Con qué dije? Con cuerpo de mujer. ¿Ya vieron qué es Guadalupe? Vamos la flecha, descúbranos. La siguiente flecha. Da los cuernos. La siguiente. ¿Qué es esto que ven aquí ustedes? Mírenlo bien. Mire, aquí viene el cuerpo de la serpiente. Sigue y se convierte en la cara de una mujer. Los mexicanos intelectuales, el señor presidente Felipe
el ya casi expresidente Vicente Fox, los grandes maestros de la Universidad de la UNAM, los grandes ingenieros, los grandes intelectuales, están adorando a una serpiente con cuerpo de mujer. ¿Y qué dice Apocalipsis 12, versículo 7? Habla de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Cada vez que un mexicano se inclina ante Guadalupe, ¿ante quién se está inclinando? Ante la serpiente. Ahora entiende por qué los indios maya y los indios aztecas cayeron como moscas. Porque solo le cambiaron el nombre de su diosa. Solo le cambiaron el nombre de su diosa, pero siguió siendo la misma diosa que ellos adoraban. La debilidad profunda que estaba en su corazón de adorar a la serpiente. Y ese espíritu traspasó a todos los mexicanos de ascendencia española. Y los mexicanos que creen que están con sinceridad adorando a María, han caído en un abominable chantaje, mentira. Y no están haciendo otra cosa que adorando a la misma serpiente. ¿Una imagen más? ¿Una imagen más? No, regrese a la letra que está atrás, a ver, ¿qué decía? Pásamelo. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. ¿Qué era lo que había? Sigue adelante. ¿Qué era lo que había? Estamos adelante, ¿verdad? Sigue adelantando de ese. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño también si su ministro se disfraza de ministro de justicia, cuyo fin será conforme. ¿Tenemos más imágenes después de esta? ¿O esa es ya la primera? Porque creo que aquí tengo la definición de Guadalupe. A ver, sígamelo. ¿Será que no me lo copió todo completamente? Porque al final también quiero poner la bibliografía consultada, para que vean que esto fue un estudio de investigación, de responsabilidad, como la carta que leímos. A ver, ¿qué sigue? A ver, nos detuvimos aquí. Si aquí ya viene hablando de lo que se habló, sigue pasando adelante, del supuesto llamamiento que se le apareció al indio Juan Diego, que le dijo: Juanito, Juanito, por favor, dile al fraile que me construya una iglesia aquí. Ya sabemos cómo el cura desbarató completamente esa historia. Una más atrás, te fuiste adelante completamente. A ver, una más atrás, dice: esto es bueno y agradable delante de Dios. Hay una parte, algo se me está yendo allí. Vamos a ver. A continuación doy a conocer el significado de la palabra Guadalupe. Apunte, porque es una palabra que se encuentra en el diccionario, no directamente junta, sino que está separada la una con la otra. Recuerde que Guadalupe es un nombre indígena, compuestas. Recuerde que los nombres indígenas son nombres compuestos por varias sílabas o por varias palabras que las unían. La palabra Guadalupe viene compuesta de dos palabras. Aquí viene, a continuación. Dice Guada, lugar de arenas movedizas, dice el diccionario. Lugar de arenas movedizas, donde se tragan a las personas. ¿Han visto las películas ustedes donde va corriendo alguien en un bosque y cayó en una arena movediza y se lo tragó y se fue a las profundidades de los abismos? Guada significa arenas movedizas o lugar donde se va a las profundidades de los abismos. Lupanar, la otra palabra, para que después la junte las dos, ya está guadalupano. Lupanar, casa de prostitución. Es decir, el mismo espíritu de Astarte, de Isis, de Diana y de todas las diosas paganas. Al final, los adoradores de ellos se van en las arenas movedizas, en el embudo que los lleva al abismo, y el espíritu que se desata en la idolatría son espíritus de superstición, depravación sexual, depravaciones abominables. El nombre de Guadalupe, si hay alguien aquí que se llama Guadalupe, espero que la Constitución mexicana le pueda cambiar el nombre. Porque el significado está horrible. Señores, yo quiero terminar con estas palabras mientras él pone la bibliografía.
quiero terminar con estas palabras. A todos nuestros amigos católicos mexicanos y aún nuestros pueblos latinos y europeos que están en la idolatría, la única manera de salir de esta mentira es a través de la palabra del Señor. Y es a través del Señor Jesucristo. Es reconociendo que no hay más corredentores. La palabra del Señor decía en un pasaje que teníamos aquí, decía que solo hay un solo Señor, un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediador. No existe ningún santo que te pueda salvar. Como yo lo dije al comienzo, la Biblia prohíbe la consulta a los muertos. Los santos que te presentan en la Iglesia Católica, todos están